Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y le vamos a hablar sobre la escala de depresión. El equipo está integrado por mi compañera Rodríguez Álvarez, Jael, Sánchez Lugo, Lilian Karina, Soto Trasviña, Teresa Karina y Valenzuela Bereyesa Itzel Francisca y su servidora Dalia. Yo les voy a explicar sobre la primera escala, que en esta escala viene siendo 17 preguntas. Que la primera pregunta habla sobre el humor deprimido, tristeza, depresión, desamparo, inutilidad. Aquí vienen del 0 al 4 y ya aquí la persona va a responder dependiendo cómo se sienta. El 0 viene siendo ausente, el 1 es, estas sensaciones indican solamente al ser preguntado. 2, esas sensaciones se relatan oral y espontáneamente. El 3, sensaciones no comunicadas verbalmente, es decir, por la expresión facial, la postura, la voz y la tendencia al llanto. La 4, el paciente se manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal de forma espontánea. El 2, sensación de culpabilidad, igual aquí la persona pues va a contestar cómo se siente del 0 al 4. El 3, suicidio. El 4, insomnio precoz. El 5, insomnio medio. El 6, insomnio tardío, que aquí en el del 4 al 3 se valora del 0 al 2. Y el 7 es trabajo y actividades, aquí ya se contesta del 0 al 4. Inhibición, lentitud de pensamiento y de palabra, empeoramiento de la concentración, actividad motora, igual se contesta del 0 al 4. Y la agitación se contesta del 0 al 2. Continuando con lo que mi compañera les explicó y la misma escala, en el 10 tenemos lo que es la ansiedad psíquica. Y como lo mencionaba anteriormente, hay 4 posibles respuestas. Bueno, 5. El 0 es no hay dificultad. El 1 es tensión subjetiva a la irritabilidad. El 2 es preocupación por pequeñas cosas. El 3 es actitud apresiva aparente en la expresión. Y la 4, perdón, son terrores expresados sin preguntarle. El ítem 11 o la pregunta 11 es ansiedad somática. Y tiene las mismas posibles respuestas que la anterior, nada más que aquí se manifiestan lo que son signos fisiológicos contaminantes de lo que es la ansiedad, tales como gastrointestinales, que en este incluye lo que es la boca seca, la flatulencia, lo que es diarrea, los eructos y los retortijones. Está otro signo que son los cardiovasculares, que son palpitaciones cefalalgias. El otro signo es respiratorios, el otro es frecuencia urinaria y la otra es sudoración. La pregunta número 12 son síntomas somáticos, gastrointestinales, donde el 0 es ninguno. La respuesta, 1 son pérdida de apetito, pero come sin necesidad de que lo estimulen. El 2 son lo que es dificultades en el comer o no se le insiste. El 3 son síntomas somáticos generales, donde tienes 3 posibles respuestas, donde el 0 es ninguno. 1 es pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. El 2 es cualquier síntoma bien definido que se califica como 2. En la pregunta 14 son síntomas genitales, donde 0 es ausente, 1 es débil, 2 es grave, 3 incapacitante y síntomas como pérdida de lo que es el líbido y trastornos menstruales. En la pregunta número 15 son hipocondríaca, donde 0 nos indica que no hay. 1 es preocupación de sí mismo corporalmente, donde 2 es preocupado por su salud. 3 tenemos que se lamenta constantemente, solicita ayuda. Y 4 son ideas delirantes hipocondríacas. En la pregunta 6 tenemos lo que es el pérdida de peso, según A y B. En el A tenemos que son manifestaciones del paciente de primera evaluación y en el B son según pesaje
hecho por el psiquiatra, que son evaluaciones como la siguiente, que es pérdida de peso, más de 500 gramos, inferior de 500 gramos y más de un kilogramo. En la pregunta número 17 para finalizar con esta encuesta es la de INSINC, que es lo de contingencia de enfermedad, y nos arroja 3 posibles respuestas. 0 dice que se da cuenta de que está deprimido y enfermo. 1 se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, entre otras cosas. Y donde 2 nos indica que niega lo que es sentirse enfermo. Después de haber realizado esta valoración, nosotros hacemos una sumatoria de puntuación acorde a las respuestas que la persona nos dio. Y, por ejemplo, si es de 0 a 7 puntos lo que obtuvo, nos indica que no tiene depresión. Y después de 8 a 13 es una depresión leve. De 14 a 18 es una depresión moderada. De 19 a 22 es una depresión grave. Y de mayor de 23 puntos es una depresión muy grave. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar sobre la segunda escala, que es la versión validada en español, escala Montgomery-Ålborg. Se dice que la evaluación debería basarse en una entrevista clínica que va desde preguntas de carácter general sobre los síntomas hasta preguntas más detalladas que permiten una evaluación precisa de gravedad. Se dice que el evaluador debe decidir si la valoración corresponde a las respuestas definidas en los niveles de la escala. Se dice que es importante recordar que solo en contadas ocasiones se encuentra alguna paciente deprimida que no puede ser valorada dentro de los apartados de la escala. Bueno, esta cuenta con 10 ítems. Vamos a empezar por la número 1. Y 6 es la tristeza observada. Dice que representa el abatimiento, la melancolía y la desesperación, algo más que una simple tristeza normal y pasajera, que se refleja en la manera de hablar, la expresión facial y la postura. Evalúe el grado de incapacidad para animarse. Los criterios operativos de valoración son 6, cuando 0 es sin tristeza. 1 es, no tiene respuesta, la 1 aquí. La 1 ni la 5 no traen respuesta. 2 es, parece decaído, pero se anima sin dificultad. La 3 no tiene respuesta. La 4 parece triste y desgraciado a la mayor parte del tiempo. La 5 tampoco tiene respuesta. Y la 6 parece siempre desgraciado, extremadamente abatido. Para las 10 ítems son las mismas respuestas. La número 2 es tristeza declarada por el paciente. Representa un estado de ánimo depresivo que se siente sin tener en cuenta si se refleja en la apariencia o no. Incluye tristeza, abatimiento o el sentimiento de que no hay esperanza y nada ni nadie puede ayudarle. Evalúe de acuerdo con la intensidad, la duración y la medida en que el estado de ánimo se ve influido por los acontecimientos. La número 3, tensión interna. Representa sentimientos de malestar mal definido, irritabilidad, confusión interna y tensión mental, hasta llegar al pánico, terror o angustia. Evalúe de acuerdo con la intensidad, frecuencia, duración y la medida en que se busca consuelo. La número 4, sueño reducido. Representa la reducción o la duración o profundidad del sueño, comparada con las pautas normales del sujeto cuando se encuentra bien. Número 5, apetito reducido. Representa la sensación de pérdida de apetito comparada con el que se tiene en cuenta si se encuentra bien. Evalúe según la pérdida del deseo por la comida o la necesidad de forzarse a sí mismo para comer. Continuando con la escala que mencionó mi compañera, sigue la número 6, que son dificultades para concentrarse.
representa las dificultades para centrar los pensamientos en algo hasta llegar a la falta de concentración incapacitante. Evalúe según la intensidad, frecuencia y grado de incapacidad resultante. La 7 es lasitud, representa la dificultad para empezar algo o lentitud para iniciar y realizar las actividades diarias. La 8, la incapacidad para sentir, representa la experiencia subjetiva de un menor interés por el entorno o actividades para habitualmente dar placer. La capacidad para reaccionar con una emoción adecuada a las circunstancias o personas que se ven reducidas. Las 9 son los pensamientos pesimistas, que representan los pensamientos de culpabilidad, inferioridad, autorreproche, pecado, remordimiento y ruina. Y por último es la 10, que son los pensamientos suicidas. Representa el sentimiento de que no vale la pena vivir para que desearía que le llevara a una muerte natural, pensamientos suicidas y preparativos para el suicidio. Los intentos de suicidio en sí no deberían influir en la evaluación. Los puntos de cortes es no depresión de 0 a 6, leve de 7 a 19 y moderada de 20 a 34 y ya la grave sería de 35 a 60. Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado cada uno de los siguientes problemas? Es una serie de preguntas, las cuales consta en 10, 9 son para la persona y la número 10 para la persona que la aplica. La cual consiste en 4 respuestas, lo cual es del 0 al 3. 0 es nunca, 1 varias veces, varios días, más de la mitad de los días, el número 2 y la 3, todo o casi todos los días. La número 1, la pregunta es que si tiene poco interés o disfruta poco haciendo las cosas. La número 2 es sentirse demasiado deprimido o sin esperanza. La número 3, tener problemas para dormir o para mantenerse dormido o dormir demasiado. La número 4, sentirse cansado o tener poca energía. La 5, tener poco apetito o comer en exceso. La 6, sentirse mal consigo mismo o sentirse fracasado o pensar que se ha decepcionado a sí mismo o a los que lo rodean. La 7, tener dificultades para concentrarse en cosas tales como leer el periódico o ver la televisión. La 9, moverse o hablar tan lentamente que los demás lo han notado, o bien al contrario, estar tan agitado o inquieto a que se mueven mucho más de lo habitual. La 9, tener pensamientos sobre estar muerto o sobre hacerse daño a sí mismo de alguna manera. Da una puntuación. Luego la 10 es para uno mismo, que si uno se identificó con cualquier problema de el cual del cuestionario le ha sido dificultad para cumplir su trabajo, atender su casa o relacionarse con otras personas debido a estos problemas, pues aquí son 4 respuestas, las cuales sería nada en absoluto, algo difícil, muy difícil o excesivamente difícil. A esas respuestas también se les dan un valor. En nada en absoluto, un 0. En algo difícil, un 1. En muy difícil, un 2. Y en extremadamente difícil, un 3.
Pues tiene puntos de corte, que serían síntomas depresivos o leves, 10 puntos, leve de 10 a 14, moderada de 15 a 19, grave de 20 a 27 puntos. Y sería todo de mi parte.